tengo que hacerte una pregunta. Y antes de irnos. ¿Qué traías en la mochila? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con un invitado especial. Es la primera vez que hacemos este experimento de dialogar con actores políticos. Y en esta ocasión agradezco pues su presencia al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes. Fernando, ¿cómo estás? Bien, Julio, muchas gracias por la invitación Hombre, y sobre todo de ser primer invitado a este el podcast. primer invitado, padrino de lujo, ¿eh? Digo, no es poca cosa, la verdad es que muchos de los políticos a los que les hicimos invitación, algunos todavía estamos en espera de una respuesta, otros ya nos dieron el positivo, que sí vienen a participar aquí en el podcast, y otros pues que simplemente rehubieron al diálogo. La verdad es que por el miedo a ser cuestionado, quizás criticados, a que se les hiciera o evidenciara quizás su falta de conocimientos, pero la verdad es que en primer lugar, pues yo pensé en ti porque me parece que eres en Veracruz un político bastante interesante que tiene cosas Gracias. muy buenas que aportar. Estaba yo viendo hace un tiempo cuando pediste licencia en el Senado y muchos de tus compañeros, incluso que forman parte ahorita del partido que gobierna, pues se referían a ti con muy buenas palabras. El caso del senador Barbosa, Roberto Gil Suar, que alguna vez me tocó participar con él en una mesa de diálogo que organizaba en el PAN, porque mucha gente no lo sabe. Estuve a nada de afiliarme al PAN. Esa es una historia que tal vez más adelante los contaré. Si aquí Todavía estás Fernando, a tiempo. si aquí Fernando me convence, pues lo haremos. Es una cosa que fuimos al PAN allá en Popocatépetl, en Ciudad de México. Tenía un amigo en la universidad. Me invita y tuve este acercamiento. Al final de cuentas no lo hice. Fui pues, un ciudadano que tuvo esta desafección con los partidos y dije, ¿sabes qué? Pues mejor nos vamos a hacer podcast. Y aquí estamos haciendo pues este diálogo. Oye, Fer, cuéntame, ¿cómo empiezas en política? O sea, ¿por qué te metes a política? Tú eres alguien que viene de una familia de políticos. Era lo que le comentaba yo a Nadir. Eh, Justo antes de venir aquí contigo, le decía, oye, pues Fernando es una persona que pues ya ha sido senador, fuiste diputado local Diputado local. además, y si no mal recuerdo, el más votado, ¿no? En su momento, no Sí, sé. sí, diputado local más votado y como senador el más joven del país en aquella legislatura. Wow, wow, ¿no? Pues son logros que vale la pena presumir. Oye, ¿por qué te metes a política? Pues mira, yo estudié Derecho, Ujú. como con muchos abogados nos desviamos hacia la política. Evidentemente tengo una influencia de mi familia, de mi papá de manera específica. Crecí con eso en la casa. Sería mentira decir que eso no influyó en mí. Pero después, ya durante la carrera, trabajé en el gobierno federal, sobre todo en áreas de seguridad. Trabajé en la PGR, ahora Fiscalía General. Trabajé en el CISEN también varios años. Y después ya decidí, ahora sí, digamos, entrar a la política partidista en el año 2008, finales de 2008 específicamente. Y mi primera oportunidad fue como suplente de un candidato a diputado federal aquí en Veracruz, Boca del Río. Perdimos en aquello, no nos tocó. Y bueno, pues ahí decidí. En aquel entonces, sobre todo la motivación principal era pues cambiar Veracruz. Veníamos de estar estábamos en un régimen hegemónico del PRI, era de los últimos bastiones de este PRI durante muchos años, y bueno, pues nosotros estábamos luchando para que llegara la democracia. Empecé, te digo, pues así, primero en la oportunidad de una suplencia, empezar a aprender, y después en el año 2010 es que ya fui candidato a diputado local. Wow. Oye, justo venía platicando hace rato de que mucha gente tiene la creencia de que algunas personas, por precisamente nacer en el seno de una familia muy política, pues tienen todas las facilidades para hacer una carrera política, pero platicábamos precisamente que pues esto puede ser un supuesto nada más. Probablemente no nos damos cuenta de la historia que le precede a la persona. Tal vez yo no sabía que tú habías sido suplente antes. Pues esto definitivamente pues presupone que hayas tenido que esperar un intervalo de tiempo, pues Sí, a los claro. deseos que tenías tú de participar, pues de alguna manera pues la disciplina de partido, llamémosla así, pues te habrá dicho, bueno, no es tu momento, te toca ser suplente y quizás algo habrás aprendido de esa experiencia, ¿no? El hecho de pues, tener tus primeras caminatas o no sé qué tan involucrado. Mucho, la verdad es que yo creo que haber sido suplente es probablemente la experiencia que más me enriqueció, digamos, de principio,
porque vives la campaña como si fueras candidato sin tener la presión de ser el candidato. Yo estaba pues mucho más joven, de esto tiene casi 12, 13 años, y vas aprendiendo pues eso, vas viendo lo que hace el candidato. Y en 2010 pues prácticamente yo ya sabía lo que era ser ahora sí que un candidato titular. Me sirvió mucho y había que esperar, ¿no? Mira, ahí quien dice que sí, que por nacer una familia política pues la tienes casi hecha, ¿no? Pero pues no es así, digo, tiene pros, tiene contras, pero lo más importante es que la gente vota. A fin de cuentas los puestos, aunque algunos digan son hereditarios, no es así. En mi caso, sobre todo de manera muy personal, yo en las 3 ocasiones que he participado ha sido por voto, no he tenido la oportunidad de ser de representación proporcional, ¿no? Ni de diputado local, ni senado, y mucho menos como alcalde, que evidentemente no se puede. Sí, evidentemente es algo que como dices, y muchos amigos redundan en una frase que dice que la política se construye peldaño por peldaño, no es algo que, como dices, se te haya heredado. Tú tuviste que construir una carrera al interior del partido, y pues eso pues no es nada fácil, y mucho menos salir a los comicios, participar y pedir el voto. ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue tu primera experiencia el salir a pedir el voto a las calles, ver a la gente? Eh, ¿Cuáles eran las demandas que los ciudadanos esperaban en aquel momento? Primero es bien difícil, o sea, no es sencillo, porque de repente un día para el otro pues tienes que salir a la calle y al primer desconocido que veas en la esquina tienes que llegar a decirle: hola, mucho gusto, soy Fernando Yunes, soy candidato a diputado local, y a lo mejor en 45 segundos, un minuto, convencerlo de que eres la mejor opción para representarlos. Sí. Es bastante raro. Yo fui muy tímido durante la universidad, no fui nunca de los de participar activamente, entonces al principio me costó, pero ya después pues te das cuenta que es una dinámica muy padre, muy bonita conocer tanta gente en tan poco tiempo, pero que te vas llevando algo de cada uno de ellos. Pero sobre todo es el tema de poder convencer a alguien, aunque sea de que eres una opción, de que te recuerde, de que tal vez después llegando a su casa pues vea algo tuyo en las redes, en los medios de comunicación, en internet, en aquel ser en la página de internet, Sí, pues sí, ya, sí. ya no lo hay. Y esa es la parte más difícil, pero sobre todo te digo, es llegar y quitarte un poquito esa pena de decirle, le voy a decir a cualquier persona que ve en la calle en cualquier momento, presentarte, decirle cuál es tu proyecto de manera muy rápida, ¿no? Sí, o sea, es perder ese miedo. Perder la pena. Sí, claro, a entablar ese diálogo con las personas, presentarte como candidato y decirle: estas son mis propuestas y mírame como una opción para el día que tú tengas que sufragar, pues me taches en la boleta. Claro. Es interesante. Oye, y terminas de ser diputado, y me acuerdo que justo estaba viendo un video donde ahora tu compañera de partido, Marijose Gamboa, eh, dice: oye, me parece un poco incongruente. Terminas interrumpes tu periodo como legislador y te das el salto al Senado. Eh, ¿Qué tan distinto fue este paso de pasar de ser diputado local a ser aspirante a senador? Pues mira, es otro mundo totalmente. Como diputado local pues es una dinámica muy interesante. Yo diría que ser diputado local es probablemente los mejores puestos que alguien puede tener, porque ves el día a día de todo el estado, es un gran honor. Pero ir al Senado, digo, yo era muy joven, yo tenía 27 años, todavía casi 28 años como precandidato, y fue una serie de circunstancias. Yo no pensaba ser candidato a senador, sinceramente, en aquel entonces. Yo quería acabar como diputado, después, no sé, ver qué seguía. Casi nunca se da ese brinco de diputado local al senador, pero bueno, las circunstancias del partido en ese momento, de cómo venía la elección presidencial, pues se dieron. Yo participé en una contienda interna del PAN y pude ser candidato, pero pues te abre, digamos, la visión completamente. Hay que decir que pasa en un estado como Veracruz. Veracruz es un estado de 212 municipios, 8 millones casi y medio de habitantes, enorme, muy grande, muy diverso. Son muy pocos los que alcanzan a conocer todo Veracruz. Si tú eres diputado local, yo representaba en aquel entonces 5 municipios, y conocía a algunos otros pues porque me había movido, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que prácticamente los únicos puestos que alcanzan a conocer todo el estado es o el senador o el gobernador.
y uno que otro funcionario estatal. Entonces a mí me dio la oportunidad de conocer bien todo el estado, conocí una buena parte, pero de ampliar, digamos, sus horizontes, de ver la diversidad que tiene Veracruz, la riqueza cultural, artística, pero también de manera muy importante la pobreza, las carencias, las necesidades, y sí te cambia la visión totalmente. Ya llegando al Senado igual pues es muy distinto ver temas muy locales a tener que ver los temas macro del país, ¿no? Sí, y digo, y como dices, es un cambio abismal pasar de la legislación local al Senado de la República, donde, pues, quien no lo sabe, pues tiene diferentes atribuciones. En el Senado, por ejemplo, a ti te correspondía la ratificación de nombramientos diplomáticos, algunas designaciones presidenciales, a veces si la Cámara de Diputados fungía como Cámara de Origen, pues ustedes eran la Cámara Revisora, y pues de alguna manera pues moderaban estos impulsos de la Cámara Baja, ¿no? En cierto sentido. Pero, oye, retomando un poquito lo de la campaña, pues es increíble que recorras todo el estado y puedas conocer pues a profundidad, digo, más allá de la delimitación geográfica pues, de tu distrito, que fue Boca del Río, Boca del Río. Boca del Río, también cambia la forma en que haces campaña, ¿no? Porque sí, pues pasas de hacer esta política de tierra donde vas saludando quizás casa por casa o a los vecinos o no lo sé, el tiempo si te lo permitía hacer así, hacer pues ya el abanderado de tu partido para el Senado, donde imagino tenías pues esta interacción pues muy esporádica con los militantes o con quienes te apoyaban, ¿no? En ese sentido. Fíjate, es una campaña muy, muy difícil. Esto fue en el año 2012. A mí me tocó esta transición entre campañas de medios tradicionales y empezar a migrar a las redes sociales. Me tocó exactamente ese inter. Para quienes nos escuchan o nos ven, se den una idea, no existía Instagram, por ejemplo, o empezaba a existir YouTube. Instagram, probablemente era lo primero que había. Ya estaba Facebook, otras, pero todavía no era algo habitual. Entonces fue una campaña muy larga, 90 días, que para mí es demasiado tiempo. Creo que las campañas no tendrían que ser tan largas. Entonces fue una campaña de mucha tierra, de visitar diario 4 o 5 municipios diferentes. Yo salía de gira de aquí de Veracruz y regresaba 2 semanas después, ¿no? Dormía en diferentes lugares, sí. Andábamos por todos lados, pero insisto, para mí era una oportunidad no solo de buscar ser senador y de ganar la elección, sino de conocer todo el estado, ¿no? Entonces la aproveché bien, eso me dio, hoy te puedo decir que me sirve de muchas otras cosas y ya no ando pues como otros políticos conociendo el estado apenas, ¿no? Sí. O sea, ya la realidad es que hoy te puedo decir que me conozco todas las carreteras, la gran mayoría de caminos, municipios, todos, muchas comunidades también. Sí, no, es efectivamente, yo me acuerdo justo de estos videos que tú lanzabas cuando te estabas postulando para el Senado, que en aquel entonces, no mal recuerdo, eran varios candidatos que tenían el mismo apellido. Sí. Entonces creo que el eslogan distintivo de tu campaña era Fernando es Millunes, sí. Si no mal recuerdo. Sí, y sí es cierto, apenas se comenzaba a hacer uso de Facebook, de YouTube, y todavía no había pues toda esta propaganda electoral que está inmersa en las redes y que hoy pues desde mi punto de vista creo que pues favorece, en primer lugar creo que democratiza pues las redes sociales, la información, y muchas personas, sabes, en ocasiones me ha tocado leer comentarios o posturas que dicen, refutan que las personas se manifiesten en redes sociales, que de repente se empiecen estas cadenas de hashtag o que se vuelvan tendencia ciertos movimientos que se gestan desde ahí de las redes sociales, pero precisamente es eso, de ahí yace esta trascendencia, que movimientos que son muy locales alcanzan una escala global, precisamente al uso de estas herramientas, y es el uso consciente pues de las redes sociales. Sí. Digo que en ese entonces no estaba tan en su apogeo, no te tocó hacerlo. Por cierto, me voy a desviar tantito. Digo, no es que tengamos acá nosotros no tenemos aquí nada en orden, pero justo veo que eres un político muy activo en redes. Yo te sigo, lo que es Instagram, Facebook, pero veo que estás muy activo en Twitter. En Twitter yo veo que Fernando Yunes todos los días está tuiteando y se posiciona sobre temas que están en la agenda nacional, tanto de Veracruz. Desafortunadamente últimamente veo que también pues son muchos tweets alusivos a personas que han perdido la vida, desafortunadamente. Sí. Hay que cuidarnos, si nos están viendo, si nos oyen, cuídense.
Y hay algo que me llamó la atención. El otro día estabas condenando que el Estado implemente la ley seca. Dices, oye, pues la considerabas retrógrada, inservible. Y yo cuando leí eso, digo, son tweets bastante interesantes. Dije, oye, pues yo también estoy de acuerdo en que la ley seca pues, se tiene que Derogar. Y pones ahí, güey, pónganse las pilas, los que están en el legislativo, porque aquí hay pues, algo que de verdad no nos sirve. Y justo nosotros empezamos este podcast precisamente para que las personas tomaran o fueran más capaces o estuvieran más instruidas en los procesos de toma de decisiones. Le decimos, oye, se implementa la ley seca porque se tiene la creencia de que pues uno se puede ir de fiesta o de farra la noche anterior y al día siguiente no va a pararse a las urnas y no va a votar. Pero yo pienso que también se cierra la posibilidad de que estos espacios de sociabilidad persistan y de que haya pues esta tertulia, esta deliberación precisamente sobre algo tan trascendental que es por quién vamos a votar. O sea, quién va a ser el tomador de decisiones durante los próximos 3, 6 años o 4, depende de lo que se elija. Entonces, dado el nivel de cultura política que tenemos en este país, me parece que pues vedar a los ciudadanos de estos espacios pues los imposibilita hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque no creo que al menos espero que no la mayoría, pero dudo mucho que haya personas que 2 días antes se pongan a revisar las plataformas electorales. Completamente, o sea, ni yo lo hago. Yo le doy seguimiento por lo que veo en los videos, en las imágenes. Pero no es que me meta yo al sitio web a leer toda la plataforma. Puede ser irresponsable, sí, pero también desde el discurso, desde los debates, pues te da como pie a contrastar cuáles son los intereses de los candidatos. Entonces, pues sí, yo dije, oye, cuando vi ese tweet dije, maravilloso, lo aplaudo, vaya. Es que me parece retrógrada y muy absurdo. Primero, a ver, hacer la reflexión. ¿Quién deja de ir a votar porque tomó la noche antes? Nadie. No creo que muchos. Yo soy de los que cree que el que quiere ir a votar va a ir a votar. Y el que no quiere, aunque sea el más abstemio del mundo, se haya dormido el día antes a las 8 y se haya levantado a las 6 de la mañana, no va a ir a votar. Es un tema de responsabilidad personal y se me hace, pues francamente, pues hasta infantil que el Estado mexicano o quien sea piense que porque haya ley seca entonces la gente va a ir a votar más. Ahora, lo que pasa siempre en la vida real es lo contrario. Se anuncia la ley seca y ¿qué pasa? Están todas las tiendas de autoservicio, licorerías, etcétera, todos los chavos comprando chelas, pomos, todo, y entonces lo que acaba haciendo son 1000 borracheras, pero en casas. Y lo que pasa también, pues es que al que es dueño de un bar, de un restaurante, le das en la torre. O sea, llega al absurdo de que el día de la elección no puedes pedir una cerveza en un restaurante. Entonces a lo mejor tú fuiste temprano con tu familia, tu esposa, tu novia, lo que sea, a votar y dices, oye, de ahí vámonos a comer y pues con los mariscos quiero tomar una cerveza. No puedes pedir una cerveza porque no vaya a ser que de ahí vayas y hagas una locura. Me parece francamente absurdo. Y déjame darte un ejemplo que aquí en Veracruz pasó. En 2017, en la elección municipal en la que yo participé, no hubo ley seca. El aquel entonces gobernador, que es un señor que yo conozco bien, dijo que no habría ley seca. Y no pasó nada. No hubo un solo incidente de violencia. El porcentaje de votación fue muy similar a todas las demás ocasiones. Y los mismos restauranteros, dueños de bares, etcétera, cerraron temprano. Entonces, hubo quien abrió la discoteca, el bar o lo que fuera el sábado en la noche, y ellos por voluntad lo cerraron cerca de las 2 de la mañana. No pasó nada, la gente quiso ir a cenar, ir a tomar una copa, no le pasó nada. El que el domingo después de ir a votar, o antes, o no quiso ir a votar, se fue a tomar una cerveza, no pasó nada. Es que eligieron a todos los alcaldes en todo el estado, no hubo un lugar donde dijeran, ay, llegó un borracho y no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que tenemos que irle cambiando la mentalidad al país y normalizar las elecciones. También en México pasa que el día de la elección es como el día marcado por todo el mundo y nadie se dedica más que a eso. Cuando hay en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones son en martes, ¿no? Es un día relativamente está fijado, normal. Hay gente que va, vota, se sigue a chambear y no pasa nada, ¿no? Aquí ese domingo es como que todo el mundo está
colgado de la lámpara a ver qué va a pasar, ¿no? Siempre es un domingo que casualmente coincide con un partido de la selección. También. Siempre. O la final del fútbol. Sí, sí, es de verdad inverosímil. Era hicimos un video sobre las elecciones estadounidenses y acá Nadir cuando lo estábamos grabando me dice, oye, ¿por qué el martes y por qué siempre así? Digo, pues es que así lo prescribieron los padres fundadores. Pero fíjate, es bastante interesante. Ahora que eres presidente municipal o alcalde, me imagino debes enfrentar muy constantemente esta disyuntiva. De repente saber que hay competencias que no son del presidente municipal, sino que corresponden al legislativo, y quizás esta impotencia reside en que tú ya no estás ocupando una curul para poder establecer estos temas en la agenda, en el orden del día, y pues que se puedan legislar al asunto, ¿no te pasa de repente? Sí, bastante, todo el tiempo. Y que dices, oye, sí, porque te he visto, ¿sabes? En ocasiones tuitear precisamente, oye, no es posible que no se pueda hacer el cierre de playas. Ajá. Esto es una atribución que corresponde a este orden. Entonces, sí noto que a veces hay esta veda o estas limitantes que pues de alguna manera pues no permiten llevar a cabo pues esta acción de gobierno como a ti te gustaría, ¿no? Mira, yo lo que creo que tiene que pasar en el país de fondo es que tiene que haber un municipalismo más fuerte. Yo eso es lo que veo hoy a casi 4 años de ser alcalde, porque todo es culpa del alcalde, para bien o para mal. Tú decías bien el ejemplo de las playas ahorita con lo del COVID el año pasado. Cierren las playas, yo no puedo. Es una zona federal, no tengo atribuciones, cometería un delito, pero la gente no lo entiende. La gente quiere, porque yo soy el alcalde, que yo vaya y cierre, ¿no? El tema de la ley seca, pues igual, a mí me hablan restauranteros, hoteleros y les digo, oigan, yo no tengo problema, por mí abran, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas que le veo hoy al país, que hoy empieza a haber un centralismo total. Sí. No solamente en la figura del presidente como el presidente, sino es un centralismo económico, hacendario, que empieza a jalar todo a la federación, y eso a la larga, bueno, en un mediano y un largo plazo va a ser muy difícil el crecimiento de las ciudades. Y ojalá me equivoque, pero así lo veo. Y hay que ver cómo son otros sistemas políticos. Yo siempre se lo digo a algunos amigos, le digo, a ver, ¿quién es más importante? ¿El alcalde de Nueva York o el gobernador del estado de Nueva York? Pues el alcalde de Nueva York por mucho, ¿no? Uh-huh. ¿A quién escuchas más? ¿Al alcalde de Chicago o al gobernador de Illinois? Uh-huh. ¿Quién es más importante? ¿El alcalde de Los Ángeles o el gobernador de California? Es decir, ¿por qué? Porque todo nace de la ciudad. Es lo mismo en Europa. Es mucho más importante la alcaldesa de París, por ejemplo, que quien tiene el estado. Y aquí empiezan a hacerlo al revés. Entonces los municipios, que somos los que vemos el día a día, el bache, la luminaria, la seguridad, los bomberos, los parques, la poda de árboles, los drenajes, los pluviales, somos quienes tenemos menos recursos, menos apoyo, menos facultades. Y los estados y la federación, que se deberían de encargar de los temas macro, digamos, ahora son quienes empiezan a tomar esas facultades. Yo veía, por ejemplo, hace unos días que el presidente de la República anunció que lanzaría un programa de bacheo. Dije, qué raro, ¿no? Uh-huh. El gobierno federal, pues bachear municipios para mí será casi imposible. Uh-huh. Si para nosotros es muy difícil, pero imagínate que el gobierno federal le vaya a los más de 2,000 municipios del país a ver cómo atiende el bacheo de esas ciudades. No. Yo creo que tiene que empezar a haber un cambio para que las alcaldías tengan una mayor importancia en la toma de decisiones del día a día. Sí, es que es precisamente, como bien mencionas, pues yo también percibo todavía esta jerarquización y estas estructuras tan verticales que pues impiden dar paso a nuevos modelos de gobierno, esta New Public Management o nueva administración pública que pues obliga pues a quienes detentan el poder a ejercerlo de una forma más horizontal, de quizás expandir las funciones del Estado, pero no querer hacerlo todo tú como gobierno, sino involucrar a otras esferas que pueden ser auxiliares pues en la resolución de estas tareas. O sea, yo no me imagino un gobierno municipal, federal, estatal, bueno, no me imagino, pero lo estamos viendo en la práctica, que quiera hacerlo todo, y que desdeña a la sociedad civil como lo hacen ahora,
cuando, pues para prueba de ello, a mí hace un tiempo un amigo me decía, oye, fíjate que nosotros recibimos financiamiento de organizaciones internacionales y donaciones y hemos hecho pues esto y esto y esto en materia de salud y asistencia social, pero además el gobierno de nuestro estado, que era el Estado de México, también apoyado en el sistema DIF, dice, nos reconoce y nos contempla como un brazo articulado de su gobierno. Y dije, wow, eso es maravilloso. Pero pues sí, tienes completamente razón en eso que dices, es imposible que al municipio se le ponga en la escala más baja. Al final de cuentas, pues ustedes como servidores públicos pues son quienes tienen esa interacción con los gobernados, la interacción más cercana con los gobernados. A ti es a quien yo veo diario, pues que está recorriendo las colonias y que tiene que ir a administrar las obras, a inaugurarlas, y probablemente tú cuando vayas a hacer acto de presencia en esos actos, supongo, pues recibes quejas, peticiones, todas las que te ocurren. Toda clase de observaciones, y quizás que no son relativas a lo que estás tratando allí. Entonces, me imagino también es esta insuficiencia del gobernante de querer dar respuesta a todas esas demandas, pero pues es imposible por la cantidad de ciudadanos que te hacen esta clase de peticiones. Pero es eso, si se ignora precisamente al nivel más bajo, pues es imposible que se pueda dar respuesta a todos estos problemas en escala micro. O sea, entonces, pues por eso pienso enfrentas esa problemática de, oye, pues sí, por ser el presidente municipal tengo yo pues el rechazo, el repudio, porque sobre mí se tiene la creencia que recae toda la responsabilidad, cuando no se es todo, no se es todopoderoso. Oye, y casualmente, ¿qué te gusta más? De los cargos en los que has ejercido, ¿cuál es el que más te ha agradado hasta el momento? Como alcalde. Sí, definitivamente. Pues el contacto diario con la gente es muy bonito, es una gran experiencia. Todos los días aprendes algo diferente. El tema legislativo me gusta mucho, digamos, porque tengo la deformación de abogado, entonces siempre me ha gustado, pero sin duda alguna ser alcalde, el contacto con la gente es lo más bonito y lo más importante. Bastante. Oye, y ahora que estuviste en el Senado, también te tocó una camada de compañeros que muchos de ellos, pues, a mí me llamó la atención de que muchos de ellos dieron el salto hacia una gubernatura. A ti te dio por venirte a participar para presidente municipal. ¿Por qué una presidencia municipal y no quizás una gubernatura? Digo, entiendo que tu hermano todavía también, tengo tiempo, ¿no? Sí, digo, eso te lo voy a preguntar más adelante, pero digo, entiendo que además está tu hermano. Platicábamos hace rato antes de venir aquí donde estamos grabando. Le decía yo a Nadir, oye, me resulta curioso porque le estaba dando una semblanza de ti. Y le digo, pues él es presidente municipal, fue senador, diputado local, pero su hermano también gobernó, su papá también gobernó el estado. Y me decía que le despertaba curiosidad saber, oye, ¿qué pasará el día que los dos quieran ser gobernadores o quieran aspirar al mismo cargo, ¿sabes? Pero bueno, creo que pues muchos dicen que la política pues es una cuestión de saber aceptar los tiempos. De tiempos y de momentos, ¿no? Como te decía, yo no pensaba ser senador en aquel entonces. Pues, sobre todo alguien que está empezando su carrera, piensas en ser senador, pues ya muy grande, ¿no? Como muchos de mis compañeros. Un número muy importante de mis compañeros eran exgobernadores, por ejemplo. O algunos que habían sido secretarios de Estado, que habían sido pues, ya prácticamente todo, y llegaban al Senado como uno de sus últimos cargos importante, y muchos que llegaron en la antesala de la gobernatura. Esa camada fue muy, muy exitosa en ese sentido. Fíjate, yo creo que acabaron siendo gobernadores como 15 probablemente, de los tanto compañeros de partido como no. Está Pancho Domínguez de Querétaro, Javier Corral, Carlos Mendoza, el gobernador de Durango, de Aguascalientes, Claudia Pavlovich de Sonora, tengo mi compañera, Omar Fayad de Hidalgo, muchos, bueno, Cabeza de Vaca, que es un amigo también. Es amigo y no lo niega, ¿eh? No, es mi amigo, yo no los niego nunca. Eso,
yo me llevo muy bien con él, todos ellos eran de mi generación, y fue una generación pues muy interesante, y a su vez, te digo, había muchos que habían sido gobernadores, tanto del PAN como del PRI, bueno, Miguel Barbosa, que acabó siendo de gobernador de Puebla, y otros, por ejemplo, que están ahora en el gabinete, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que es el coordinador del PT, Ana Guevara, Laida Sansores, que ahora es gobernadora también electa de Campeche, David Monreal, de Zacatecas, que es muy buen amigo mío también, compartíamos varias comisiones. Afortunadamente tengo muchos amigos de todos los partidos, te puedo decir que tengo muchos amigos en Morena, muchos en el PAN, muchos en el PRI, y que eso es parte también de la política, ¿no? Sí, hay quien piensa que solo eres amigo de los de tu partido, de tu ¿no? bancada, imagínate, ¿No? sería como pues un círculo de amigos bastante monótono, Reducido. homogéneo y se tendría la creencia de que por ser del mismo partido pues están de acuerdo No en todo, ¿no? Y sobre todo pues en un partido como en el que tú militas, que creo que algo que lo ha caracterizado por mucho pues son esas decisiones internas dentro del partido. Digo, siempre se ve cada que hay un proceso interno como pues esta división entre dos grupos enfrentados, ¿no? Y sí es muy nítida pues las diferencias entre unos miembros y otros. Aquí en Veracruz, ¿cómo está Igual, la situación pues, divididos? Mira, yo estoy muy contento en mi partido, pero no creo que sea la mejor decisión el enfrentar a los militantes en una elección, porque te hace sumamente complejo después que haya una reconciliación. Yo creo que las decisiones más verticales y que privilegian el acuerdo político son mejores que ir a una elección interna, porque una elección interna es peleense entre compañeros, y después de eso el que pierda súmese al otro y vaya a la calle. Pues no, digo, evidentemente estás en un proceso donde están peleando la misma posición dos personas y no se puede hacer mucho. Yo creo que el PAN tendría que buscar más acuerdos políticos de cara a llegar más unidos a las elecciones. Eso están haciendo otros partidos y ha funcionado bien. Al PAN le fue bien en esta elección, pero creo que nos puede haber ido mejor si tomábamos ese tipo de acuerdos, ¿no? Sí. Oye, justo era una de las cosas que yo siempre había reconocido de Acción Nacional, pues era este talante pues democrático de hacer estos procesos de selección de sus candidatos, procesos internos, porque me parecía algo democrático, darle la posibilidad a todos los miembros que forman parte de esta organización, pues decidir quién va a ser quién te va a representar en los comicios. Para mí eso era algo plausible en el PAN. Tengo entendido durante un tiempo pues lo dejaron de realizar, pero era de las cosas que yo realmente aplaudía y me gustaban del partido. Oye, ahora que hicieron esta alianza Sí por México, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué te pareció al principio la posibilidad, o sea, el atisbo, digo, antes de que se formalizara la alianza, cuando te mencionaron la posibilidad de hacer alianzas con el PRI, con el partido con el que siempre habías estado enemistado, que había gobernado Veracruz, que nos heredó gente como Fidel Herrera, como Javier Duarte, y ya todos sabemos las consecuencias de los malos gobiernos. Muy difícil, la verdad. Al principio fue muy complicado, pero después te das cuenta que hoy por las circunstancias era necesario. Digo, sinceramente lo creo así. También hay que decir algo, no es algo anormal en otros países del mundo. O sea, digo, a fin de cuentas, tú lo ves tanto en sistemas parlamentarios como en sistemas presidenciales igual al nuestro, donde hay muchas alianzas de este tipo, sobre todo en América Latina, ¿no? Digo, en los países de bipartidismos más claros no lo hay, o donde no hay tanta diversidad, pero en muchos otros creo que empieza a ser así. Y creo que hacia allá va dirigida la democracia mexicana, hacia acuerdos de diferentes partidos políticos, con grupos sociales, con instituciones o organizaciones, perdón, de la sociedad civil, que vayan generando candidaturas únicas. A nadie en los próximos 6 o 8 años, ya lo verás, incluido Morena, le va a dar solo. Nadie. Hoy yo lo veo así. Al PAN solo difícilmente le va a dar, a lo mejor te da en algún municipio, sí, en otro distrito también, pero para construir proyectos grandes como gobernaturas, presidencia de la República, me parece que hoy va a ser necesario. ¿Por qué? Porque hay un gran desencanto con los partidos, sí, con todos, con el PAN, con el PRI, con Morena, con el PRD, con el Verde, con el que me digas, hay un enorme desencanto. Entonces, yo como miembro de un partido no puedo esperar el día de mañana ganar una gobernatura
si me caso solamente con quienes sean militantes del PAN, piensen de acuerdo a los estatutos del PAN, y porque entonces nos vamos a quedar atorados. Hay que abrir esas puertas, digamos, lo así, y también abrirlo a otros partidos. Ahora, en todos los partidos hay gente buena y gente mala. Eso es algo de naturaleza humana. Sí, es lo que digo. Es una conclusión a la que yo siempre he llegado. El hecho de decir, mucha gente refutaba por completo el hecho de que pues partidos como el PRI, el PAN y el PRD fueran coaligados, sobre todo porque pues de alguna manera alimentaban esta narrativa del presidente que pues los señala o los condena como la llamada mafia del poder, ¿no? Que se supone que hay un pacto tácito pues entre estas organizaciones políticas. Pero yo lo vi más en el entendido, como dicen unos autores de un libro bastante bueno que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Dicen que la única forma de defender la democracia ante un liderazgo carismático, populista, con estos talantes autoritarios, pues precisamente es la formación de un cuadro de partidos lo suficientemente fuerte para defender pues todo el arreglo institucional sobre el que descansa pues la democracia. Y yo bajo esa tesitura pues considera apropiado. Digo, habrá quien esté en desacuerdo que estos partidos se unan, sobre todo cuando tienen tan arraigada pues la visión de un partido, la ideología que pues a mi parecer es bastante difusa ya en estos tiempos. Yo estoy seguro que a un miembro, un militante de un partido le preguntas cuál es la ideología que profesa su partido y no te va a decir nada claro, va a haber una diversidad de opiniones allí. Incluso el PAN, digo, ya que es tu partido, te lo tengo que decir, a mí, digo, te lo comenté al principio, pues es un partido al que pues, yo le tengo respeto y me agrada, pero si algo pienso del partido es que con el paso de los años, pues ha perdido su identidad. O sea, estoy seguro que si tú a uno de los miembros del Partido Acción Nacional, pues le preguntas por nombres como el de Manuel Gómez Morín, quizás algunos no sepan ni quién es Gómez Morín, ¿no? O estos miembros ilustres que le dieron identidad al partido, que lo fundaron, que le dieron un sentido de ser. Entonces, pienso que son cosas que el partido debe recuperar, que son elementales, y otras cosas que tiene que dejar atrás, porque pues el votante de hoy no es el mismo de hace 70 años. Son creo que votantes que demandan pues nuevas, pues una nueva agenda por parte del partido. Y son cosas que quizás son un tanto irreconciliables, digo, no sé, al final de cuentas cuando se avecinan tiempos electorales las estrategias pues cambian y de pronto vemos a un partido catalogado como derecha pues con esta tendencia más centrípeta, ¿no? A tratar de captar todos estos pues votos de los ciudadanos indecisos o que no están, digamos, ligados a un espectro, pues a una posición del espectro político. Entonces, eso es lo que pues desde mi perspectiva pienso que todavía tiene que trabajar el PAN, ¿no? Digo más. Sobre todo con los jóvenes. Yo lo que veo es que el PAN se ha alejado también de muchos temas de actualidad. Te diría el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Que dentro de los estatutos es como un tema tabú, por así decirlo. Sí. Pero yo te puedo decir que un gran número de militantes, incluido tu servidor, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy alguien que... Un panista moderno. Pues no sé cómo decirlo, pero para mí es un tema de mis principios, ¿no? Claro. Más allá de los del partido, mis principios son esos. Yo creo en eso, creo en esos derechos, y creo que el PAN se tiene por lo menos que abrir a la posibilidad de discutirlos y de poder hasta cierto punto modernizar sus estatutos sin perder su esencia. Tú lo dijiste bien. Se puede tener la misma esencia, pero puedes irlo modernizando de acuerdo a las circunstancias que hoy tiene el país, ¿no? No necesariamente te tienes que quedar amarrado a las circunstancias que tenía México hace 70, 60 años, sino que poco a poco pues esto tiene que ir sufriendo un cambio. Está pasando en prácticamente todo el mundo, ¿no? Estamos viviendo una época de derechos, sobre todo por cuanto hace a minorías, a algunos otros grupos que no están siendo reconocidos o que no están siendo respetados, y que empieza a crecer un movimiento, insisto, en todas las democracias del mundo, y México no se puede quedar atrás. Y en mi caso como panista, pues creo que el PAN tampoco puede ser ajeno a ello, o nos vamos a quedar cortos, sobre todo con los jóvenes. Tú difícilmente hoy vas a conocer
a un chavo, una chava de 18 a 22 años, por ponerle un margen de la universidad, pues que no esté familiarizado con esos temas, o con la legalización de la marihuana, o con muchos otros. Entonces, si no le hablamos a ese público, decirlo, oye, a ver, aquí tenemos una visión al respecto, y es esta, y esta, pues nos vamos a quedar muy atrasados. Bueno, pues para prueba de ello, yo recuerdo alguna vez en la Ciudad de México, salgo de grabar, y en esa ocasión pues no me llevé mi coche al estudio, y tomo un Uber. Y recuerdo en esa ocasión quien conducía pues era una persona joven, universitario, me lo comentó él. Y me pregunta, oye, ¿qué andas haciendo por acá? Le dije, bueno, pues vine a grabar un podcast. Ah, ¿haces podcast? Sí, ¿de qué hablas? De política. Entonces, como de, creo que en ese momento sintió cierta apatía, o quizás pues este rechazo a hablar pues de estos temas, y me dice, pero ¿qué hablas en esos podcasts de política? Y entonces pues le di una semblanza más o menos de lo que hablamos, pero precisamente algo que me llamó la atención de los comentarios que hizo pues fue precisamente pues esta insatisfacción con la oferta política. Es decir, sentía él que los actores políticos actuales no le representaban, porque los temas que estaban posicionados pues en la agenda pues no eran afines a lo que él esperaba de la representación política. Entonces pues me parece un reto bastante grande el que tienes, pues en tu caso, que eres pues ahora alcalde. No sé más adelante a qué le vayas a apostar, pero pues es ahora satisfacer las necesidades de este votante que demanda más, ¿no? Es decir, de por sí ya es bastante complejo, creo, gobernar, y ahora pues te vas a topar con ciudadanos que tienen pues esta complejización de la problemática actual. Es decir, ya no solamente es bacheo, ya no solamente es tener escuelas equipadas, hospitales, sino también es atender pues otras áreas, otras aristas dentro de la política, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo más importante, insisto, es tratar de combatir esa desidia que hay en contra de los partidos, de los políticos, porque a fin de cuentas es la manera que tenemos de organizar nuestro gobierno. Seguramente no es la ideal, pero tampoco hay otra. Lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorarlo. Por lo menos yo lo veo, digamos, desde este lado de la cancha, ¿no? Donde a mí me toca. Y creo que algo muy importante y que ha funcionado mucho es el tema de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido hoy en el principal pues, observador de la función pública todos los días. A veces abusada, hay que decirlo también, porque hay quien abusa también de esa libertad para otras cosas, pero es muy importante. Entonces yo creo que tiene que ser una vía también para capitalizar nosotros pues todo lo que son inquietudes, para ir midiendo a fin de cuentas lo que la gente quiere, y cómo ampliar ese espectro también de necesidades o de derechos también que los ciudadanos esperan que el gobierno les satisfaga. Y algo que tenemos también que empezar a hacer, y creo que vamos por buen camino, aunque nuestra democracia es joven, es en profesionalizar la gente, ¿no? Pasamos de repente de yo no soy político, soy ciudadano y solo quiero participar. El discurso populista. Para mí es un mito, o sea, sí, sinceramente para mí lo es. Porque así como hay el que es ingeniero de profesión o comunicólogo, lo que sea, pues puede haber el que sea servidor público, ¿no? Siempre y cuando exista por parte de la gente una fiscalización que sobre todo se materializa con el voto, ¿no? Sí. Tú siempre has demandado precisamente eso, ¿no? Que haya este grado de profesionalización pues en el servicio público. Yo recuerdo alguna vez mandaste una iniciativa sobre seguridad, porque los elementos no tenían no cubrían con el grado de certificación que demanda la ley. Mira, no solo eso, pero por ejemplo llegamos al absurdo de que no podían tener tatuajes. Wow. Entonces, como si, ya sabes, sí. como si eso te hiciera, es como de la abuelita de antes, ¿no? Ay, tiene tatuajes, seguramente es un vago. No, hombre. ¿No? Esta madre, yo, perdón. Sí, no, cuando llegué no hay bronca. Y yo empecé a crear la policía. Antes no había policía municipal en Veracruz. Entonces yo cuando llegué la empecé a crear. Entonces, para que se den una idea, de cada 80 aspirantes, llega uno a ser policía. De 80, entonces imagínate esa proporción.
Y de repente llegaba, pasaba todo ese proceso, ese cuate, dejaba los otros 79 en el camino y, ¿qué crees? Tiene un tatuaje aquí. Puta. Va para atrás. No, es una mamada. Pues yo me puse a, o sea, yo decía, oigan, y lo cambiaron, ¿eh? O sea, los Sí. diputados locales en el 2018, 19, lo cambiaron para que ya no fuera un requisito, sino que pues, es indiferente. Lo limitaron a que no lo tuvieran en el rostro, por un tema de seguridad, de reconocimiento, etc. Pero son de esas cosas que dices, oye, pues, a veces hay que romper paradigmas que por lo menos para mí pues son sumamente absurdos, ¿no? Sí. Es como decir, te va a caer el edificio al ingeniero porque tiene un tatuaje en el brazo. Puta. Una tontera, ¿no? Te hubieras dedicado a otra cosa, ¿no? En lugar de ser no. ingeniero, pues dedícate nada más a... Yo decía, yo tengo 4 tatuajes, por ejemplo, ¿no? Pues eso no evita que sea yo papá y sea una persona, pues, creo que normal, responsable y sea alcalde. Entonces, sabes, que ir combatiendo con cosas tan absurdas como esas, con tantos prejuicios que muchas veces la sociedad va generando, que tienes que irlos rompiendo para poder hacer pues cosas diferentes, ¿no? Sobre todo hoy en día ir generando confianza en un México mucho más moderno. Sí, efectivamente. Oye, Fer, te quería hacer una pregunta. Ya estás casi por terminar tu gestión como alcalde acá en Veracruz. En lo personal, pues yo creo que me da la impresión que lo has hecho bastante bien. Digo, todos los días yo veo tus redes sociales y estás inaugurando obras, calles. Hoy me tocó que te vi reforestando, pero pues te vas luego de una colonia a otra y otra y otra, y creo que pues esa ha sido tu mejor carta de presentación. Digo, yo a estas alturas, si lo contrastamos con el orden estatal, pues yo no sé quién quedaría mejor parado. Digo, y eso creo que es algo que yo siempre me he preguntado, digo, ¿cómo le hacen? Al menos en tu caso, digo, ¿cómo Fernando, cómo Miguel le hacen para gobernar en situaciones adversas? Digo, a ti no te toca gobernar ahora con un gobierno del mismo partido. O sea, el estatal pues es Morena. A tu hermano le tocó en su momento pues, ser oposición, y en un gobierno que a ustedes pues creo que les hizo la vida de cuadritos. Entonces digo, ¿cómo le hacen? O sea, y ahora también. Sí, exacto. Digo, es que es ridículo, ¿sabes? Hace unas semanas a mí me molestó bastante. Y no es que yo sea, ay, este güey sale a defender, no. Pero es que causa indignación que tu gobernador, en lugar de estar trabajando, en lugar de atender los miles de problemas que tiene el estado de Veracruz, se ponga en Facebook hasta eso. O sea, a relucir su poca creatividad para hacer memes o para hacer estas payasadas. Y, ay, miren, yo le gané a... Que no sean payasos. Hasta para tener gracia hay que ser bueno. Y entonces es ahí, dices, oye, pues, ¿dónde está el secreto para hacer buen gobierno? Ese es el problema cuando llega gente que no está preparada para el puesto. Digo, yo diría que no hay secreto más que prepararse y estudiar. Cosa que yo le he dicho al gobernador varias veces, que tiene que estudiar y conocer el estado para poder hacer las cosas mejor. Y primero algo que es muy importante, saber cuáles son tus facultades y cuáles son tus funciones. Desgraciadamente de repente hay muchos alcaldes que piensan que ellos están bajo la orden del gobernador, y no es así. Sí, exacto. Es completamente órdenes distintos, puede haber cooperación, etcétera, pero no está supeditado a que el gobernador te diga nada. Yo, ¿qué he hecho? Que creo que nos ha ido bien, disciplina financiera, que en un municipio es fundamental. Hoy, a 4 meses de salir, te puedo decir que no vamos a dejar un centavo de deuda, no vamos a dejar una cuenta por pagar, no estamos como otros ayuntamientos ahorita despidiendo a medio mundo porque no les alcanza para cerrar el año. Hicimos más obra pública que ninguna otra administración, pero eso que requiere muchísimas horas de oficina, muchísimas horas de estudio, de ver qué posibilidades tenemos, insisto, de tener un gasto muy ordenado, de literalmente sentarse y ver, le voy a quitar de aquí 100,000 pesos para ponerlo acá, y de aquí le puedo cortar un poquito para ponerlo acá, porque cuando hace falta recursos, pues lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Es tratar de hacerlo mucho más eficiente, más ordenado. Nosotros además empezamos a tecnificar mucho la administración municipal, cosa que nos ha ayudado a ser más eficientes y poder ahorrar mucho más, ¿no? Pero, y en contra, pues desgraciadamente, pues sí, no es igual. Podría ser mucho mejor la
la cooperación, pero también con lo que tiene el municipio y con lo que tú puedes o sabes hacer, yo creo que las cosas salen. Interesante, la verdad es que a mí siempre me había despertado curiosidad cómo puedes gobernar cuando pues navegas contracorriente, y es algo que pues es digno de ser aplaudido, la verdad. Oye, y ya casi para terminar, ¿a qué le vas a apostar ahora que termines tu periodo como presidente de Veracruz? A ser gobernador en 3 años. ¿Ser gobernador? Sí, yo lo que quise primero es terminar mi periodo. Yo había pedido licencia tanto como diputado local como senador, pero siempre dije que acabaría los 4 años. Decidí por eso no buscar ser diputado local, ni diputado federal, ni nada, sino terminar bien la encomienda y después ponerme a caminar a partir de enero del 22 y ya en el 23 pues con mucha mayor intensidad para tratar de ser el candidato de mi partido y gobernador del estado. Wow, interesante. A ver, padrino de lujo, no solo presidente municipal, tenemos aquí quizás y posiblemente al futuro gobernador. Digo, vamos a presumir, esperemos poder presumir en algún futuro, oye, pues aquí tuvimos sentado al que ahora es gobernador de Veracruz, ¿no? Y quizás en ese momento de ya llamarte siendo gobernador, decirte, oye, Fer, vamos a hacer el podcast. Bueno, ya probablemente no te diga Fer, o sea, gobernador. Digo, ojalá. No, respetando ahí la jerarquía y la investidura del cargo. No, pues ojalá que te vaya de lo mejor posible. Gracias. Yo creo que la política necesita personas, como dices, con ese grado de profesionalización, que conozcan el gobierno, que tengan la experiencia, que ya hayan recorrido el estado. Tú lo hiciste ahora, nos contabas pues en tu campaña al Senado de la República, y pues yo supongo que este intervalo de tiempo de aquí a la elección, pues tendrás tiempo de hacerlo, de reforzar pues las bases de apoyo con la militancia de tu partido. No sé si los planes sean mantener pues esta alianza. Yo espero que sí, y pues te auguro yo el mayor de los éxitos. La Gracias. Verdad es que pues sería bueno que una persona como tú nos representara. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? La política todos los días es bastante volátil. De repente nos llegan de súbito escenarios que pues no se visualizan, por más que tú puedas siempre estar tratando de prevenirlos. Son cosas que pues nos agarran en curva. Y pues nada, Fer. Oye, tengo que hacerte una pregunta. Ya antes de irnos. ¿Qué traías en la mochila? ¿En 2016? Sí, exactamente. Te voy a decir que traía. Traía calzones, calcetines y 10,000 pesos. Ah, caray. Eso traía. No, pues está bien. ¿Ya ven? ¿Y para eso tanto? Para eso tanto. Sí, yo dije, pues algo debe de traer ahí, que por eso lo pararon. ¿Verdad? No, pues eso traía. Pues así de ridículo. Pero no me iba yo a dejar que me fueran a sembrar algo, ¿no? Pues ya sabía cómo era este amigo de Duarte, y mira cómo acabó. Sí. A fin de cuentas, ese día lo enfrentamos como había que hacerlo, con valor, y sobre todo algo que no traía físicamente, pero traíamos, era la ilusión de muchísimos miles de veracruzanos de que esos abusos terminaran. Y terminaron ese mismo día. Sí, para bien de todos los veracruzanos y del país, sobre todo porque pues se siente el precedente de que pues estos actos pues ya no pueden prevalecer impunes. Y afortunadamente hoy ya no es así, aunque en 2018 no ganamos la gobernatura como hubiéramos querido, pero ganó otro partido. Se demostró que empieza a haber democracia en Veracruz. Hoy en menos de 6 años prácticamente han gobernado 3 partidos diferentes, ¿no? El PRI, el PAN, Morena. Bueno, pues eso habla de que lo que se hizo en 2016 en su momento ayudó mucho a mantener una estabilidad democrática en el estado, y eso nos debe hacer sentir satisfechos a todos. Sí, exactamente. Fueron el gobierno que le dio la transición al estado de Veracruz, que pudo por fin vencer pues esta hegemonía priista. Yo siempre había cuestionado que en México hablábamos de democracia cuando había entidades federativas en las que pues todavía no se había dado este proceso, todavía había prevalencia del partido hegemónico. Vienen ustedes y pues vencen, hacen a un lado a este gobierno priista, y fue un intervalo bastante corto, pero pues ahí está la prueba fehaciente de que nuestra democracia pues con algunas fallas, propensa a enmendarse, pero que funciona. Y sobre todo el sistema electoral, que pasó a ser pues un sistema en el que pues
siempre ganaba el mismo partido, hacer un sistema pues más competitivo en el que todos tienen oportunidades de ganar. Así es. Cuando hubiéramos visualizado un escenario como el que se ha dado recientemente. Oye, Fer, pues te agradezco mucho pues, tu tiempo. Entiendo que tienes un chingo de cosas que hacer. Nosotros sí hacemos uso de ese lenguaje. La verdad es que dijimos, vamos a salir de ese paradigma de, Qué bueno. pues yo no me considero político y la verdad es que esa fue la categorización que me dio, que nos llevó a usar Facebook. Todos somos políticos. Sí, lo decía. No quería yo ahondar en esa discusión filosófica. Todos los seres somos políticos, esto quiere decir sociales. Pero bueno, te decía, no queremos buscar ser esta persona como acartonada, ya sabes. Entonces, pues, de repente sí nos valemos del lenguaje coloquial de vez en cuando. Qué bueno. Bueno, Fer, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Espero que les haya gustado el podcast. Nos despedimos. Chao, chao.